María Corina Machado ha sido por años una de las políticas opositoras más visibles del régimen venezolano. Hoy es, según los primeros sondeos, la precandidata presidencial más opcionada dentro de la baraja de la oposición para unas primarias que se van a celebrar el 22 de octubre. María Corina, gracias por estar en Noticias Caracol. Comenzamos. El pasado 30 de junio la Contraloría la inhabilita políticamente por 15 años. ¿Por qué? ¿Qué argumentan? Bueno, yo creo que lo importante es entender que lo que esto ha demostrado es que es un régimen que se sabe completamente derrotado, que hoy la base que fue el apoyo del chavismo se le ha diluido y que además sus sistemas de represión por el control en las Fuerzas Armadas tampoco están respondiendo. Entonces es un acto de desesperación. Jurídicamente no tiene ninguna explicación y sustento, es totalmente inconstitucional, pero ellos considero que han cometido un gravísimo error político porque le han dado a la primaria un nuevo desafío. Ya no es una contienda entre candidatos con distintas visiones, sino es realmente un reto y un desafío al sistema. Y en estas condiciones, ¿cree usted que vale la pena presentarse a unas elecciones en Venezuela? Pues muchísimo más. Yo creo que es importante entender que nosotros no estamos en un sistema democrático, que esto no es unas elecciones con condiciones y por lo tanto con las formas convencionales que existen en una democracia. Nosotros estamos enfrentando una tiranía que ha progresivamente cercenado más y más todos los derechos de los venezolanos, especialmente el derecho a votar. Y tenemos por delante unos retos enormes, empezando porque la elección tenga una fecha, pero mucho más allá, que cada venezolano con derecho a votar pueda hacerlo, tanto los que estamos adentro como los que están afuera, que haya garantías a que el voto realmente elige, que haya presencia de observadores internacionales y desde luego que los candidatos, que los venezolanos puedan escoger al líder que los representa para enfrentar y derrotar a Maduro. Entonces es una secuencia de barreras que vamos a ir derribando una por una y esa es la gran lógica de las primarias, construir la fuerza, la legitimidad y la representatividad para a partir del 23 de octubre arrancar esa siguiente etapa de lucha. Pero ¿qué va a pasar si usted gana las primarias estando inhabilitada? Ya veíamos en el debate que otros candidatos de la oposición están hablando de tener un plan B. Bueno, cada quien es libre de decidir hasta dónde está dispuesto a llegar. Yo estoy dispuesto a llegar hasta el final. María Corina, usted tiene muchos años siendo una figura destacada de la oposición venezolana. Le hizo oposición a Chávez y ahora se la hace a Maduro. ¿Ha sido distinto? Eso es una buena pregunta. Yo creo que en esencia están ambos dispuestos a todo, a utilizar los métodos más crueles para controlar a la sociedad, incluso someter a un país al hambre y a promover la separación de la familia como un mecanismo de hacer la sociedad más débil y al ciudadano más vulnerable, ¿no? Pero yo siento que Chávez tenía mayor control de los distintos grupos y por lo tanto le permitía no ser a veces tan burdo, tan crudo, tan evidente en sus mecanismos represivos como lo es el régimen hoy. Y en la medida que es más débil, y lo es hoy, y esto es importante decirlo, porque el régimen además ha saqueado Venezuela, se ha quedado sin dinero, tiene un problema grave de liquidez. Entonces esto exacerba las tensiones internas y vemos como han habido incluso fracturas importantes dentro de toda esta coalición mafiosa. Entonces, en la medida que eso ocurre, sí se vuelve más, yo diría más peligroso incluso y más cruel. Si a usted hoy le dicen que retornan las elecciones libres en Venezuela a cambio de, por ejemplo, una amnistía a Maduro y algunos de sus hombres fuertes en el gobierno, ¿usted lo aceptaría? Yo estoy absolutamente de acuerdo que sería conveniente una negociación seria para facilitar una transición. No hay ninguna duda
pero para facilitar la transición, no para mantener el status quo, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. En Venezuela, es importante recordar, han habido 15 iniciativas de diálogo hasta ahora y todas han terminado igual. El régimen ha obtenido en algunos casos dinero, en otros casos legitimidad y en todos los casos ha obtenido tiempo. Y el tiempo significa destrucción y vidas que se pierden en nuestro país. Por lo tanto, una negociación tiene que ser muy clara en su propósito, tiene que poner sobre la mesa el interés de los venezolanos y no de los actores que allí están sentados. Y, por supuesto, tiene que ver la disposición de hacer concesiones e incentivos para que el proceso avance en esa dirección. Ahora, yo creo que es totalmente inconveniente ex antes plantear en qué consistirían los términos de ese acuerdo y lo que sí debo decir es que este país, para que podamos reencontrarnos y se pueda dar, digamos, el perdón de la sociedad a ese sector que tanto daño ha hecho, tiene que pasar por un proceso de justicia y el país no aceptará un planteamiento de impunidad total. Eso no lo aceptará y además no creo que es conveniente para la construcción de una sociedad con pilares éticos y republicanos sólidos que nos corresponde en la etapa post-transición. María Corina, ¿por qué se mostró sorprendida cuando el presidente Gustavo Petro cuestionó su inhabilitación? Yo me mostré, fue satisfecha. Yo creo que fue lo correcto y creo que fue un mensaje para muchos actores. Yo creo que es una buena señal, pero no es suficiente. Yo creo que el presidente Petro tiene indiscutiblemente vínculos fluidos de comunicación con Nicolás Maduro y en el bien y en el bienestar de Colombia está desde luego que la situación en Venezuela se restablezca, una situación de estabilidad social, económica y política, que no va a ocurrir mientras el régimen esté en el poder. Aquellos que crean que simplemente metiéndole dinero a Venezuela se va a detener la migración, se va a detener la presión política de desestabilización a las democracias liberales de la región, va a mejorar el crimen organizado o el narcotráfico, no entienden nada. La única manera de que nosotros podamos revertir el daño de la migración, de que podamos darle a Venezuela seguridad y seguridad al hemisferio, es logrando desmontar este sistema criminal. Yo creo que es algo que a estas alturas todos los gobiernos de la región tienen claro, más allá de las afinidades ideológicas que pueden tener, digamos, como una máscara o digamos como una comunicación política pública. En el fondo saben lo que realmente está ocurriendo y no hay manera de que la situación de tensión y de presión sobre la frontera colombiana se alivie mientras el régimen venezolano siga en el poder. Precisamente sobre ese tema, como sabe, Colombia, el presidente Gustavo Petro está buscando hacer un proceso de paz con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC que tienen fuerte presencia en Venezuela. Muchos cuestionan que mientras estos grupos tengan esa retaguardia será más difícil lograrlo. ¿Usted qué cree? Absolutamente, y tengo muchos años planteándolo. Y eso fue primero Chávez y ahora Maduro. Por eso el creer que Nicolás Maduro puede facilitar un proceso de entendimiento con el ELN, en mi opinión, no es viable, porque al final hay muchos negocios y muchos intereses y creo que además Maduro no tiene la capacidad hoy en día para lograr un acuerdo de esa naturaleza. ¿Hay hoy en Venezuela un narcoestado? Sin duda, pero es peor que eso, porque no es solamente la penetración del narcotráfico en los órganos del poder público, no solo en el Ejecutivo. Hay muchas otras redes del crimen organizado que se han instalado en Venezuela. Es indiscutible la presencia de agentes iraníes, rusos, de grupos extracontinentales del crimen que también operan libremente en Venezuela, que extraen minerales ilegalmente y que cometen todo tipo de actividad ilícita y que hoy en día además tienen el control de más del 60% del territorio venezolano.
En el debate de los precandidatos a las primarias se hizo viral la imagen en que usted no quiso tomar y elevar la mano junto a sus compañeros opositores. Nos da curiosidad, ¿por qué? Yo creo que lo importante del mensaje del debate es que hay la disposición de un conjunto de candidatos a las primarias de interactuar, de contrastar puntos de vista, de hablarle con franqueza y claridad a los venezolanos, y que hay un compromiso de hacer respetar los resultados de las primarias. Yo creo que eso es lo importante. Indiscutiblemente hay diferencias, por supuesto que las hay, y hay diferencias de fondo en términos de la estrategia que creemos que debe llevarse adelante para enfrentar a la tiranía. Y por eso el 22 de octubre es un evento tan relevante, donde los venezolanos vamos a poder decidir cuál es el camino, la política a seguir y desde luego los valores que animan esta lucha. Sin duda, una de las críticas que siempre se le ha hecho a la oposición es esa falta de capacidad de unirse. Precisamente cada uno de alguna forma ha tirado por su lado, y eso pues ha redundado en los resultados que ya hemos visto en el pasado. ¿Usted cree que en esta oportunidad sí hay una verdadera voluntad de unión en la oposición? Es que yo creo que ahí es donde está la gran trampa. Lo que tenemos que unir no es a dirigencias políticas. Lo que estamos uniendo es un país. Lo que estamos uniendo es una sociedad que anhela lo mismo, que quiere vivir bien, que quiere tener a sus hijos de regreso a la casa, que queremos vivir con dignidad, que queremos paz de verdad. Y que queremos vivir en libertad. Entonces, creer que esto se resuelve metiendo en un cuarto unos dirigentes políticos que se tomen una foto es no entender nada de lo que está pasando en el país hoy. Y esa unión de Venezuela se está dando. Es más, yo debo decirles, se está dando incluso con las bases del chavismo. Y es una de las cosas que a mí más me emociona, cuando vemos en estas concentraciones enormes que hoy se están produciendo en los distintos actos alrededor de Venezuela, la cantidad de personas que vienen y que la gente, porque en los pueblos todo el mundo se conoce, y me dice, pero si este es del sistema CLAP, y este viene del PSUV, y este es un jefe de calle. Entonces, esa es la unión de un país que estamos revirtiendo el gran daño que nos hizo el chavismo de poner barreras entre nosotros. Para retomar eso que usted está diciendo, digamos, dentro del espectro de la oposición, usted siempre ha sido vista como la que está menos dispuesta a una salida negociada con el gobierno, lo que le ha valido inclusive a veces, hay que decirlo, digamos, el calificativo de radical. Sin embargo, usted hoy en día es la que lidera las encuestas en la oposición. ¿Qué ha cambiado en la gente? Mira, yo creo que hemos tenido tantas experiencias dolorosas, han habido muchas decepciones en estos años, y al final yo siento que los venezolanos estamos listos para asumir la verdad como es, por más dolorosa que sea. A veces uno no quiere escuchar la realidad, la verdad, porque es muy dura, y lo es. Y yo siento que este es un momento donde la sociedad venezolana estamos sintiendo que esto va mucho más de una lucha electoral, que esto es una lucha espiritual, esto es una lucha del bien contra el mal, porque así yo defino este sistema. Esto va mucho más allá de las ideologías, esto no es un tema de izquierda y derecha, esto va mucho más allá. Estamos enfrentando un sistema cruel, mafioso, destructivo, criminal, y eso es lo que está uniendo a la sociedad. Y yo creo que hoy muchos venezolanos sienten que el 2024 puede ser su última oportunidad para ellos, la última oportunidad para conocer a sus nietos, la última oportunidad para no irse del país, para no perder su negocio, para traer a sus hijos de vuelta. Y eso le ha dado esa dimensión de lucha existencial espiritual. Y yo creo que eso es lo que nos ha unido, más allá de las etiquetas o las descalificaciones que el régimen o otros sectores puedan tener hacia una u otra persona. Yo creo que es la hora de hablar con la verdad y apelar a los valores que nos unen. María Corina, antes de despedirnos, vayamos a un nivel un poco más personal. Usted tiene, como ya decíamos, más de 20 años en política, en un país que fue perdiendo sus instituciones democráticas, donde la oposición política está en una lucha de David contra Goliat. ¿Usted no ha querido en algún momento tirar la toalla? No, tirar la toalla nunca.
pero sí he tenido momentos muy, muy dolorosos, donde a veces me he cuestionado cómo se contraponen dimensiones de mi vida, ¿no? Yo amo lo que hago, yo amo Venezuela, yo solo concibo mi vida aquí en libertad, pero yo también soy mamá y tengo 3 hijos que son mi vida y que adoro y que no tengo conmigo porque tuve que ponerlos a resguardo fuera de Venezuela hace muchos años. Entonces, como tengo prohibición de salida del país desde hace más de 10 años, han habido días en los cuales mis hijos me han necesitado mucho y yo no he podido estar físicamente con ellos y esos han sido los momentos más duros donde uno se cuestiona al final si vale la pena, ¿no? Al final la respuesta es sí, vale la pena porque lo que yo estoy haciendo es por ellos y por todos los hijos y los niños de Venezuela, de que el día de mañana puedan tener una Venezuela de la que se sientan muy orgullosos, donde los que se han ido puedan regresar, donde ninguno más se vaya. Y bueno, que el día de mañana mis hijos, yo siempre digo que me perdonen por la cuota que les tocó a ellos. Gracias por abrir su corazón y también por regalarnos estos espacios aquí en Noticias Caracol. María Corina Machado, ha sido un gusto tenerla con nosotros.